Simón Bolívar llegó a Potosí el año 1825, exactamente el 5 de octubre, y estuvo en la Villa Imperial hasta el 31 de octubre, en que partió con rumbo a Chuquisaca, hoy Sucre. Y en ese periodo, según refiere primero Julio Lucas Jaimes y después Luis Subieta Sagárnaga, tiene un amorío con una mujer que hasta el año pasado creíamos que se llamaba Joaquina Costas. Lo que pudimos determinar es que su nombre verdadero en realidad fue María Costas. José Ignacio García Hamilton me cuenta entonces cómo había seguido el periplo de Bolívar y me pasa un detalle que años después se iría confirmando en conversaciones con otros historiadores. Primero, que Simón Bolívar no fue estéril, porque el hecho de que no se le conozca descendencia no significa que no haya tenido hijos. Y segundo, que Simón Bolívar tuvo amantes literalmente en todos y cada uno de los lugares donde estuvo, y eso no solamente en las ciudades importantes, sino hasta en las más pequeñas. Y me contó además otras cosas, intimidades del romance que Simón Bolívar tuvo con Manuela Sáenz, que son realmente dignos de una novela, como por ejemplo el hecho de que Manuela Sáenz de inicio tenía 2 acompañantes negras, que más que sus acompañantes eran sus amantes. Esta es versión de José Ignacio García Hamilton, la más famosa de ellas, Jonatás, y que en algún momento en ese tóxido romance que Manuela tuvo con Simón Bolívar, inclusive se reconciliaron entre 3. Me dejó impresionado José Ignacio García Hamilton. Él posteriormente se fue y como resultado de sus investigaciones publicó una biografía novelada cuyo título es Simón, vida de Bolívar, editorial sudamericana. La edición que yo conozco era de 20.000 ejemplares. Y posteriormente, y desgraciadamente, José Ignacio García Hamilton falleció, pero dejó, además de Simón, otra obra, Don José, igualmente una biografía novelada sobre la vida de José de San Martín. Me quedó picado, pero Oscar sabe que el trabajo periodístico es esclavizante. Muy poco pude investigar a partir de entonces sobre el paso de Bolívar por Potosí, hasta que don Pedro Camacho, quien es el gerente propietario del grupo editorial Quipus, me planteó el desafío cuando yo le conté esta historia. Me dijo que escriba una novela sobre el hijo de Simón Bolívar, pero para escribir una novela yo necesitaba conocer si realmente ocurrió y cómo ocurrió el famoso romance. Me contacté con un historiador que vive en Buenos Aires, argentino él, Guillermo Carlos Delgado Jordan, y él en Buenos Aires y yo en Potosí y circunstancialmente en Sucre y en La Paz logramos armar primero un estudio historiográfico que logró primero confirmar que por lo menos documentalmente Simón Bolívar tuvo un hijo en Bolivia y ese hijo nació en Potosí, vivió gran parte de su vida en un pueblo de la provincia José María Linares que se llama Caisadé y allí dejó una vasta descendencia. Podemos establecer otras cosas también, como por ejemplo logramos identificar plenamente, y por eso les decía, confirmamos que no se llamó Joaquina, sino María Costas, y que por alguna razón que no nos explicamos, Julio Lucas Jaimes le dio el nombre de Joaquina en el libro sobre la Villa Imperial de Potosí, que ya va a cumplir 100 años de haberse publicado. Se mantuvo el nombre, pero documentalmente solamente encontramos el nombre de María. Por lo tanto, separamos históricamente el hecho, señalándoles que no se llamó Joaquina ni María Joaquina, sino la madre de Simón Bolívar se llamó María Costas. Establecimos que fue esposa de un importante militar rioplatense, Hilarión de la Quintana, quien fue colaborador de José de San Martín y de Bernardo O'Higgins, un hombre que llegó a Potosí con el ejército de Rondó
y que incluso se hizo cargo de las recaudaciones. Entonces había bastante material, y como estaba ya encima la feria de Cochabamba, terminamos el ensayo historiográfico hasta donde llegamos y lo presentamos con el título Sangre de Bolívar en Bolivia, el misterioso hijo del Libertador. Ese es uno de los libros que estamos presentando hoy en el marco de esta feria.